De Jesús. Amén, 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 gloria a Dios. Puede tomar su lugar, amén. Sabemos que Dios está aquí, amén. Sabemos que su Espíritu Santo se encuentra aquí, amén. ¿Lo creen de verdad? ¿Lo creen? El Espíritu de Dios está aquí con nosotros. A veces lo pasamos por alto, pero está aquí. Hay que ser sensibles a la presencia de Dios, amén. Y tener siempre presente que Dios está aquí, amén. Imagínense si Dios fuera visible para nosotros y lo viéramos aquí. Aleluya. Que fuera la presencia de Dios tan visible que lo pudiéramos casi palpar. ¿Qué haríamos? ¿Cómo nos comportaríamos? ¿Cómo nos acercaríamos al Padre? ¿O no podríamos acercarnos a Él? Pero así como lo podemos imaginar con una presencia increíble y que ni siquiera lo pudiera ver por el resplandor que da, está aquí. Solo que con estos ojos no lo podemos ver. Pero aquí está con nosotros. Aquí está, amén, ¿lo creen? ¿Lo creen de verdad? Amén. Dios está aquí. El Espíritu Santo está en este momento al lado tuyo. Amén. El Espíritu Santo te guardó toda la semana, viajó contigo donde andabas y te trajo de vuelta a casa el día de hoy. Amén. Entonces no olvidemos eso, porque estamos aquí por Él y para Él. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, el tema que Dios puso en mi corazón para el día de hoy se llama empleado o hijo coheredero. Amén. Y vamos a ver por qué. Yo creo que si hemos puesto atención un poquito cuando vamos a algún restaurante, alguna cafetería, nos podemos dar cuenta a simple vista quién es un empleado y quién es un dueño. Amén. ¿Quién es parte del restaurante? Si es el dueño o el encargado en ese momento. Pero ¿por qué te das cuenta? Muchas veces ves al empleado y el empleado solamente va a cumplir con su tiempo. Llega y a veces hasta intenta llegar, si entra a las 9 y dice tengo 10 de tolerancia, voy a llegar 9:09, ¿no? Aprovecha a robarse el más tiempo que puede. Y si la salida es a las 6, a las 5:58 ya me estoy alistando para irme, ¿no? A las 6, porque a las 6 es mi salida. El empleado, y más cuando se da en restaurantes, y esto a veces hemos visto, que si hay varios y en la mesa de al lado se le cae el vaso o le pasa algo, muchos empleados dicen, esa no es mi mesa, eso no me corresponde. Que se ocupe quien es el encargado de eso. Si le pasa algo al restaurante, a la empresa, no se preocupa, porque dice, yo cobro mi dinero y me voy y busco otro lado. No se preocupa. Pero en cambio, el que es el dueño, el que es el responsable de ese lugar, sí está al pendiente. Él sí está ahí viendo que todo esté funcionando, que si un cliente se fue enojado, se fue frustrado, piensa por qué, para corregirlo, para que no vuelva a suceder. Si hay una fuga de agua, es el primero que corre, vamos a cerrar, vamos a arreglar la tubería, se arremanga la camisa, es el primero que lo hace. Pero no es solo, que ni siquiera es su responsabilidad, muchas veces tiene gente que debe de hacerlo. Pero él corre a hacerlo, pero él es el primero que está ahí. ¿Por qué? Porque entiende que es dueño del lugar y más que el lugar es su posición, es su pertenencia y por eso la cuida y por eso vela por él y es el último que se va y es el primero que llega y es el que más está al pendiente. Y lo hemos visto, hoy en día se da mucho que pueda haber emprendimientos en la gente que uno mismo quiera emprender y hacer algo. Y está súper bien. Pero si ponemos a analizar las dos perspectivas, un empleado va y cobra y se sale. Pero el que emprende está ahí
todo el tiempo pensando, cuidando, enfocado y viendo que funcionen las cosas, porque es suyo, porque es su pertenencia, porque sabe que lo tiene que cuidar. ¿Amén? También pasa, por ejemplo, porque quiero recalcar un poquito este punto, cuando rentas un coche, por ejemplo. Si rentas un coche, el coche no es tuyo. Tú lo ocupas para lo que lo vas a ocupar y muchas veces ni lo lavas y ya ahí lo entregas. Y ahí lo dejas. Pues no es mío, yo ya pagué por lo que lo iba a usar y ahí se queda. Ni te preocupas si le pasó algo mecánicamente o algo, tú lo entregas. Y recordando este punto, una vez rentamos un coche con mi esposa y salimos. Y andábamos y en Maps, ya saben que luego nos manda ubicaciones bien raras, que nos mete por una terracería. Y yo me acuerdo perfectamente que había una subidita así media rara con piedras y subí despacio, pero sí le di un talloncito a la fascia. Y no les miento, yo tenía una preocupación por ese rayoncito hasta que lo entregamos. Yo dije, ching, lo rayé de ahí abajo y lo rayé y lo rayé. Y cuando lo entregué resulta que la cobertura pues cubría ese rayoncito, ¿no? No pasaba nada. Pero yo tenía ese sentir de que lo había rayado y que no era mío. Pero muchas veces así pasa cuando algo no es tuyo. Pero cuando es tu coche, no lo quieres ni prestar. lo lavas, lo limpias, lo cubres, lo tienes ahí y ese sí lo tienes bien cuidadito. Porque es tuyo, porque es una pertenencia. Exactamente, esquivas todos los hoyos para que no caiga ni siquiera. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay un problema que aqueja mucho a la iglesia y que creo que últimamente lo he podido percibir un poco más, porque en la iglesia no es que falten recursos para la iglesia, no es que falte talento, yo creo que todos tenemos talento, y no solo aquí, en todas las iglesias el Señor yo creo que está lleno de talentos. Cualquiera puede desarrollar habilidades, cualquiera puede recibir el don de Dios para hacer algo. Amén. Cualquiera está capacitado. Lo mismo que tengo yo, las dos manos, los dos ojos, lo tienes tú. Amén. Cualquiera, estamos igualmente delante de Dios. Entonces no es que falte talento, no es que falte recurso, pero muchas veces nos volvemos cristianos empleados. Muchas veces caemos en ese punto de venir a la iglesia como solo para pasar mi checada, de que ya llegué y de que ya me fui. Muchas veces vemos eso. Muchas veces venimos a la iglesia y como si fuera la alabanza a ponerle play a Spotify, ¿no? Y se voy a escuchar alabanza a ver qué tal está el día de hoy. A ver si me gusta cómo está la alabanza. Y venimos muchas veces hasta decimos, pues espero que el sermón sea corto, que sea entretenido, porque si no me voy a dormir, ¿no? Muchas veces venimos con esa actitud de ser un empleado más que mira la hora, a qué hora se va a terminar el culto. Que está pensando, a ver, ¿a qué horas? Ya se tardó 2 minutos más, ya me van a pagar horas extra por estar aquí. Muchas veces caemos en eso, a veces consciente o inconscientemente puede suceder. Que muchas veces si decimos, si le pasa algo a la iglesia, al lugar donde voy, no pasa nada, yo soy solo un asistente, un empleado más. Voy y busco otra iglesia. Y no es por el lugar simplemente, no es por aquí, es por el propósito de Dios en nosotros. Amén. Es por el reino de Dios. El reino de Dios no es una iglesia nada más, es todo lo que está en el mundo. Nosotros somos una parte de ese propósito de Dios. Amén. Pero ¿por qué les digo esto? Vamos a analizar esta parte. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué las iglesias vemos que hoy en día se levantan muchas iglesias que quieren mantener bien al congregante, pero ¿cómo se puede decir? Siendo permisivo y no hablando la palabra correctamente para que el empleado no se vaya, como dicen por ahí, pero no. Tenemos que desarrollar en cambio de eso una mentalidad de ser coherederos. ¿Amén? De ser cristianos, de ser hijos coherederos del reino de Dios. ¿Amén? Tú y yo no estamos aquí como empleados. El propósito de Dios es el propósito que tiene que estar en cada uno de nosotros. ¿Amén? Tenemos que compartir la causa de Dios. ¿Amén?
La iglesia, el lugar que se desarrolla aquí, no es un deseo del corazón del pastor. Es de Dios. El lugar, el tiempo, lo que se destina a los recursos no es del hombre. Es de Dios. Es la causa de Dios. Dios abre el lugar, Dios pone la luz en medio de la oscuridad para que las personas puedan llegar. Amén. Vamos a ir a la Biblia, al libro de Juan, capítulo 10, versículos 12 y 13. Porque aquí Jesús habla de este punto. Jesús retrata perfectamente la diferencia entre estas dos mentalidades, porque son formas de pensar que tenemos, formas de pensar que desarrollamos en nuestra vida. Juan 10, 12 y 13. ¿Alguien que le quiera dar lectura? Adelante, por favor. Más es el asalariado que el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Ven, venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Amén. Aquí decía Jesús, el asalariado, a diferencia del pastor de las ovejas, cuando viene el peligro, cuando viene ahora sí la prueba, dice, huye. Y deja ahí las ovejas, porque no son suyas y porque no va a recibir pago de arriesgarse él. Y dice que huye y deja porque no le importan las ovejas, porque está cobrando un sueldo por eso. Y vamos a irnos un poquito más allá y vamos a dejar de lado lo económico, porque no es tema económico, es mucho más profundo. No es por un salario aquí, no es que seamos pastores y el pastor que cobra, no, es un pago que muchas veces lo exigimos de diferentes maneras, que muchas veces en nuestro corazón estamos esperando algo más. Amén. Entonces, Jesús no dijo que el asalariado era un monstruo, un criminal, por eso. Solo dijo que simplemente no le importaban las ovejas. No es que fuera malo, sino que no había una importancia por las ovejas, no había una importancia por el rebaño, no había una importancia por el pueblo, no había una importancia por las almas. ¿Se dan cuenta? No le importaba eso. La mentalidad de este empleado le hace huir cuando las cosas se ponen difíciles en la fe. ¿Cuántas veces cuando se pone difícil, cuando hay que meterse en oración, cuando hay que meterse en ayuno, cuando hay que meterse, ahora sí, las manos al fuego, huimos mejor? Cuando es el momento donde más se va a forjar nuestro carácter. Pero la mentalidad del hijo, de heredero, del dueño del propósito, te hace poner el pecho ante el lobo. Porque entiendes que la causa de Dios es también tu causa. Porque entiendes que el propósito de Dios es tu propósito también. Dios quiere que todos seamos salvos. Amén. Tu propósito y mi propósito tendría que ser que todos sean salvos. Amén. Y debe de ser de importancia para nosotros. Y si entendemos eso, entonces vamos a entender que nuestra vida es el reflejo de Dios y que tiene que ser una luz, una muestra, una figura de Dios hacia las demás personas y puedan acercarse y conocer a Dios y cumplir el propósito de que todos seamos salvos. Amén. Porque muchas veces venimos nada más a checar y afuera se nos olvida el propósito de Dios. Se nos olvida por qué estás aquí en la tierra. Se nos olvida por quién fuiste diseñado. Se nos olvida para qué fuiste diseñado. Amén. Entonces, para identificar en qué punto estamos nosotros, qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, vamos a ver 4 puntos importantes. El punto número 1 es el síndrome del espectador. ¿Por qué? Vivimos en una era, y yo creo que todos de alguna u otra manera lo han visto, en el que consumimos y solo somos espectadores. ¿Y a qué me refiero? ¿Han visto películas en alguna aplicación de Netflix, de YouTube,
de Facebook, todo lo que hay en redes sociales es puro consumismo. Es puro que estamos viendo y viendo y viendo y viendo y viendo. Que muchas veces hasta, y yo creo que lo han escuchado, y si no, muchos de los que hacen contenido para redes sociales te dicen, suscríbete para que no te pierdas este contenido, ¿no? Sígueme para que no te pierdas este contenido. Y así somos. La sociedad está haciendo una forma en que nosotros nos suscribamos y nos mantengamos ahí siguiendo y siguiendo y siguiendo ese contenido. Pero el peligro es que muchas veces reflejamos ese consumismo de allá afuera a venir a consumir aquí adentro. Y vamos a ver qué es consumir, porque consumir y ser espectadores es muy diferente a permanecer o pertenecer a algo. ¿Por qué? El cristiano empleado viene a la iglesia a consumir. Evalúa al ministerio como si tuviera que dejar una reseña para ver cómo le fue. ¿Se dan cuenta? Y yo lo he visto. ¿Cuántas veces no vamos a una iglesia y decimos, está muy mal aquí, está esa alabanza que tocaron, no me la sabía, no puede ser posible que anden cantando eso. O venimos, no, su prédica muy aburrida, no me llegó nada, no le tomé nada. Y venimos a ser críticos. Venimos a venir a ser como espectadores. Nada más, a ver, vamos a juzgar como si yo fuera. ¿Han visto en los restaurantes cuando van las personas a tomar una reseña, prueban los platillos y después dan su veredicto? Prácticamente a veces somos así. Y juzgamos y vemos, no, es que tenían sillas negras de un lado y blancas del otro, eso está mal, ¿no? Y venimos a ver y decimos, no, es que cuando iba a poner la computadora, ahí chilló la bocina, ¿no? Y venimos a ser críticos, venimos a ser solo espectadores y consumimos. Venimos a consumir y decir, voy a ver qué me ofrecen a mí. Voy a ver qué me ofrece la iglesia, voy a ver qué me ofrecen en ese lugar a mí. Pero decimos, el aire no calienta, yo me estoy muriendo de frío, ¿no? Y venimos a criticar. Y es que es una realidad, o sea, a veces hasta inconscientemente decimos, así como hablando a la ligera, pero sin que te des cuenta estás haciendo eso. Estás cayendo en ese punto. O no me saludaron en la entrada, ¿no? No había nadie que me recibiera. Tuve que tocar para que me abrieran. No puede ser posible eso, ¿no? Pero el cristiano dueño, coheredero del propósito de Dios, no viene a consumir, viene a construir. Amén. Venimos a construir el reino de Dios. Venimos a construir la casa de Dios. Amén. Tú y yo entonces entendemos que si el ambiente está frío, porque decimos, no, ahí falta la presencia de Dios, pon la presencia de Dios. Tú eres, pues voy a poner yo, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a hacer esto. Porque vienes a construir, no a consumir. Sino que dices, no, es que faltó esto, vamos, yo me apunto, ¿qué hacemos, pastor? Yo soy el que voy a construir al templo, a la casa de Dios, porque comparto la causa de Dios. Amén. Porque si no hay quien salude en la puerta, pues me pongo yo y empiezo a recibir a los hermanos. Amén. Si veo que Ale está haciendo ahí caras de enojado y quién sabe qué, a ver, Ale, mejor yo me pongo a recibir, yo ando feliz el día de hoy, ¿no? Pero vienes a construir. No vienes a consumir y a ver qué es lo que está sucediendo mal. Inclusive nos enseñaban en el instituto, y me recuerdo mucho de esas palabras. Dice, si tú ves que algo está mal conforme a la palabra, es porque Dios te está poniendo que lo veas para hacer algo. Amén. No nada más para, yo ya le dije, a ver qué hace con eso. No. Inclusive el pastor, como lo hemos dicho aquí, no es que sea más que cada uno de nosotros. El pastor simplemente tiene más responsabilidad delante de Dios y va a dar cuenta de más. Así que todos estamos, pastor esto, pastora esto, hermano esto, pero venimos a construir la casa de Dios. Venimos a compartir el reino de Dios. Dejamos de ser solo consumidores y entendemos el verdadero propósito de Dios en nosotros. ¿Amén? Entonces el empleado cristiano pregunta, ¿qué tiene esta iglesia para ofrecerme a mí? Y así buscamos, a ver qué tiene para ofrecerme.
¿Están cómodas sus sillas? ¿O me dan café en la entrada? ¿Me regalan agua? ¿O qué? Pero el cristiano coheredero del propósito, coheredero del dueño, pregunta: ¿qué tiene Dios en mí para esta iglesia y para la generación que me rodea el día de hoy? ¿Qué tiene Dios en mí para aportar? ¿Qué tiene Dios en mí para usar? ¿Qué tiene Dios en mí para que haga? Eso pregunta quien entiende que somos coherederos de Dios, del reino de Dios, y que el propósito y la causa de Dios es nuestro propósito y causa de nosotros. Amén. Eso cambia completamente la manera en que nosotros nos conducimos en la vida, porque entendemos que vivimos para algo más, que nuestro objetivo es para algo más, que nuestro objetivo es cumplir la causa de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, eso es lo que pasa en el primer tipo de mentalidad, que hay mentalidad de consumismo, que solo vienes a ser espectador. Ese es el primer paso que se da. Entonces, identifiquemos, analicemos nuestra vida. A lo mejor sí me he equivocado en esto, sí he hecho esto, pero por algo Dios habla para corregir nuestras vidas. Amén. Número 2, el hijo mayor. Cuando trabajas en la casa del Padre como un empleado. Cuando trabajas en la casa del Padre, pero como un empleado. ¿Por qué? Hay un pasaje tremendo en la parábola del hijo pródigo. Entonces yo creo que hemos escuchado la parábola del hijo pródigo. Si no, rápidamente les doy un previo. Hay dos hijos con un padre. El padre tiene su hacienda, tiene su lugar de empleados, y el hijo le dice: Padre, el hijo menor, dame mi herencia ya, ahorita. Yo quiero mi herencia, me la voy a ir a gastar como yo quiera. Y el padre, en su amor, en que su hijo le da su parte, y se va lejos, vive y desvive y hace lo que quiere, y regresa a casa cuando ya no tiene nada. Y regresa, como dicen por ahí, como el perro con la cola entre las patas, ahí venía a su casa de nuevo. Y el padre ahí nos muestra, en la historia nos pone muy hincapié en que el padre lo recibe con los brazos abiertos. Y que el padre le dice: ven, hijo, aquí está tu casa. Y llega y le dice: pónganle zapatos, pónganle una túnica y pónganle el anillo, porque no es un empleado, es mi hijo. Amén. Y él en su discurso decía: yo voy a regresar a casa y le voy a decir, papá, que aunque sea me dé chamba ahí para estar trabajando y comiendo. Pero dice: no, esta es tu casa, tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Y esa es la historia bonita que nos enseña. Pero ahí más adelante, ya en los últimos versículos, dice que el hijo mayor, el que se quedó, el que decimos el bien portado, el que estuvo ahí al pie con su papá, dice que ese hijo mayor, cuando vio que su hermano lo recibieron, ¿qué hizo? ¿Se puso feliz y lo fue a abrazar? No, se enojó porque lo recibieron a su hermano. Se enojó porque le mandaron a matar unos cabritos para hacerle ahí su barbacoa que había llegado. Un becerro gordo. Y se enojó. Y aquí pasó algo muy, pero muy interesante. Porque una vez que se enojó, reflejó lo que tenía dentro de él. Y esto es lo importante de aquí, de esta historia. Porque le dijo el hijo mayor al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y qué triste que el hijo estaba diciéndole al padre: te he trabajado como un empleado, soy un empleado para ti. Le estaba diciendo: quiero mi pago por lo que he trabajado para ti. Y esto está interesante porque nos revela que el hijo mayor, aunque había vivido en la casa del padre, en su mansión, aunque había comido a la mesa del rey, su cabeza estaba como un empleado resentido. Él mismo se había hecho la posición de un empleado resentido. Cuando ha estado en la casa de Dios, cuando Dios está aquí junto a él. Amén. Y dice: no, yo soy un empleado nada más. No, Dios ha estado contigo. Has estado en la mesa del rey. Has comido de la mano del rey. Has sido cubierto por las alas del rey. Amén. Entonces él le decía:
con esa mentalidad, no me has pagado y he trabajado tanto por ti. Y el padre le explica, le dice, cuando le dice a él, tantos años te sirvo. Entonces, el padre le responde con una frase que se quedó grabada en su alma. Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todo esto ha sido siempre tuyo. Siempre has tenido acceso a todo esto. Pero ¿por qué no lo has tomado? ¿Por qué no has recibido? ¿Por qué no has participado? Porque sigues viendo esto como un empleo y no como un coheredero del reino. Amén. Todo esto ha estado para ti. Lo has visto y no lo has visto también. Pero siempre ha estado aquí para ti. Pero tu mentalidad no te deja avanzar a eso. Disfrutar. Has tenido siempre el acceso a la presencia de Dios. Has tenido siempre el acceso a las bendiciones de Dios. Has tenido siempre el acceso a los milagros de Dios. Has tenido siempre el acceso al cuidado de Dios. Y a veces hasta malagradecidos Dios ahí sigue dándonos. Sigue supliendo. Pero hoy en día dice, hijo, todo esto ha sido tuyo siempre. Porque eres coheredero del reino y no un empleado para mí. Entonces, cuando te pones tu identidad y tu mentalidad, va a determinar lo que va a suceder de ahí en adelante. Entonces, esta historia está muy interesante porque si nos podemos analizar, entonces el que más estaba dañado no fue el que se fue a gastar la herencia, sino el que estaba ahí en casa. El que estaba allá adentro era el que más tenía problemas en su mente. Amén. A veces decimos, pero si yo he estado aquí, ¿por qué no he recibido mi cabrito? ¿No? Y eso mismo es lo que nos limita a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos aquí esperando que nos dé un cabrito. Imagínense la dimensión del cabrito que nosotros podemos imaginar. A lo que Dios dice, yo te quería dar todo esto, pero si quieres tu cabrito. Imagínense, no nos podemos comparar. Yo creo que lo que nos tenga que dar Dios es 1000 veces mejor que lo que nosotros podemos imaginar. Amén. Dios conoce perfectamente nuestras necesidades. Dios conoce lo que nosotros necesitamos en el momento correcto, en el lugar perfecto. Amén. Entonces, muchos sufrimos de este síndrome, de que sirven, cantan, cargan las bocinas, acomodan las sillas, vienen a los ensayos, vienen a hacer la limpieza, pero por dentro están resentidos, cansados, pidiendo un cabrito, sintiéndose que Dios les debe algo. ¿Cuántas veces sentimos que Dios nos debe algo? ¿Les debe algo Dios aquí? Si hacemos cuenta, ¿nos debe algo? No, le debemos esta vida y la eternidad completamente a Dios. Y muchas veces estamos aquí esperando algo. Y no, como les decía al principio, no es tema económico. Muchas veces estamos aquí esperando un cabrito de algo. Un milagro, podemos decir, hasta que Dios me cumpla. O estoy aquí, Dios, ¿por qué no me has cumplido lo que te he pedido? Inclusive nos da un milagro. Esto es más duro. Hay que entender la causa de Dios y ver que Dios da y Dios quita. Y sea el nombre de Dios alabado. Amén. Que Dios tiene el control de todas las cosas y que todo lo obra conforme a su voluntad y no a mi voluntad. Amén. Dios, yo estaba pensando en esto y me venía a mi mente. Dios puede sanar en 3 momentos. Si es un tema de enfermedad, Dios te puede sanar hoy. Hoy. Amén. Dios te puede sanar de mañana en el futuro. O Dios te puede sanar en la eternidad. ¿Lo crees? Pero Dios cumple. Amén. Dios va a cumplir esa palabra. ¿Vas a ser sano porque Él llevó nuestras dolencias en la cruz? Claro que lo vas a hacer.
no va a ser el día y la hora que tú quieres, va a ser en el momento que Dios quiere. Amén. Pero hay que entenderlo. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, no, me tienes que sanar, Dios mío, antes de que acabe el año? Porque yo quiero el siguiente año ahora sí empezar bien. No. Y dice Dios, no. Pablo no lo sanó. ¿Y quién era Pablo? Y aún así Pablo decía, yo creo que si viniera aquí a la iglesia decía, de los pecadores yo soy el primero. Y nosotros, ¿cómo vas a ser tú, Pablo, si eres una estrella de Hollywood y hemos visto tus películas y hasta canciones tienes y todo? ¿Cómo crees que tú? Yo soy el primero, porque entendía que la causa de Dios era su causa y que no venía a consumir sino a construir en la casa del rey. Amén. A construir, a edificar el templo de Dios. Amén. Entonces Dios sana. Va a sanar en el momento correcto, en el momento específico en el que es su voluntad. Y cuando nosotros oramos y decimos, Dios, hágase tu voluntad, estamos aceptando esos términos. Amén. No estamos diciendo, Señor, haz tu voluntad, pero hazlo aquí. No, dice Dios, no, voy a hacer mi voluntad, no tu voluntad. Y yo quiero que tú me ames, que tú creas en mí, que tú confíes en mí, que tu fe esté puesta en mí. Y yo me voy a encargar de todo lo demás. ¿Amén? Pero el hijo, como vemos aquí, no estaba pensando así. El hijo decía, no, pues yo he trabajado, yo he estado aquí cada domingo, yo te he servido, yo he hecho la limpieza. ¿Por qué yo no recibo? Y esa mentalidad no nos deja ver todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Amén? Cuando el pago de Dios, sea hoy, sea mañana o sea en la eternidad, va a ser mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Amén. Aún así trabajáramos todos los días, estuviera yo aquí predicando día tras día, de lunes a domingo, hasta el día que Dios me llame a cuentas, no sería suficiente para decirle, ¿y mi pago, Señor, por lo que hice? No sería suficiente. Yo que más quisiera dedicarme al 100%. Pero bueno, hoy en día a lo mejor por las circunstancias no se puede, pero cuando entiendes la causa de Dios y el propósito de Dios, que es tu causa y mi causa hoy en día, cambias tu mentalidad de ver el reino y de ver tu vida, de ver lo que es importante ahora. De no decir, pues, si pasa algo no es mi culpa, hay que lo arregle el encargado, quien más. Cambia tu manera, ¿amén? Entonces, servir con mentalidad de empleado para ganarse el favor de Dios sin darse cuenta de que ya somos hijos y herederos de la casa de Dios. A veces lo hacemos por compromiso, por esperar un pago, por algo, pero ya eres parte de la casa. Ya eres hijo de Dios, ya no eres empleado. Ya tienes, en aquel entonces con el hijo pródigo, cuando llegó a casa le pusieron un anillo, que era la muestra de que era un hijo y que no era un empleado. Cuando tú vienes al camino de Dios y recibes a Jesús, te conviertes en hijo de Dios y pone el sello del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Que ahora dice, Él ya no es más un esclavo ni un empleado, Él es mi hijo. Amén. Pertenece a mi casa y gozará de los beneficios del reino de Dios. Amén. Amén. Tenemos otro ejemplo que es el de Marta y María. ¿Se acuerdan de ellas? Aquí vemos el servicio como una obligación y la comunión con el Hijo. En Lucas 10, del 38 al 42, alguien que le dé lectura. Lucas 10, del 38 al 42. 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén.
Jesús entra a la casa de Marta y la Biblia dice que Marta se preocupaba por muchos quehaceres y estaba afanada y turbada. Pero vamos a ver cuál era la mentalidad aquí de Marta. Marta abrió las puertas de su casa, pero cayó en la trampa de enfocar la visita de Jesús como un desempeño, de que tenía que hacer algo. Empezó a servir por el sentido de deber, y cuando el servicio se hace sin revelar la identidad del Hijo, genera muchas consecuencias. Cuando tú sirves, porque tenemos que servir en la casa de Dios, tenemos que ser vasos útiles en manos de Dios, pero cuando tú sirves desde la mentalidad de un empleado, de que tienes que dar un desempeño para cobrar, caes en una situación en lugar de hacerlo desde la mentalidad de hijo, de servir por construir y no de servir por deber. Y aquí en Marta vemos varias cosas. Uno, el cansancio y el afán. El servicio se vuelve una carga pesada en lugar de un privilegio. ¿El servicio a Dios es una carga en lugar de un privilegio? No. El hecho de poder estar aquí, el hecho de predicar, el hecho de la alabanza, el hecho de orar, el hecho de acomodar, el hecho de lavar el templo, de hacer la limpieza, el hecho de llevar la palabra en mi casa, de predicar a las demás personas, de evangelizar allá afuera, de animar a los hermanos, de orar unos por otros, todo eso es un privilegio que tú y yo tenemos. Nunca debería de ser una carga. Nunca, porque si lo hacemos por carga, nos vamos a cansar y afanar. Si lo hacemos porque es una carga en nosotros, porque pues ya lo voy a hacer porque tengo que cumplir, nos va a cansar eso. Y el servicio a Dios no tendría por qué ser cansado. El servir mi vida a Dios no tendría por qué agotarme y frustrarme en mi vida. No, tendría que llenarme de gozo. Tendría que llenarme de alegría porque estoy sirviendo al Rey. Porque Dios está viendo cómo yo me pongo a disposición de sus manos. Amén. Además, provoca un resentimiento contra los demás. Porque Marta se acerca a Jesús a quejarse y le dice: ¿no te importa que mi hermana me deje servir a mí sola? Dile pues que me ayude. El empleado que sirve por obligación, siempre termina mirando de reojo al que no está haciendo lo mismo que él y se llena de amargura. Y esto está muy profundo, porque sin que nos demos cuenta, ¿cuántas veces vamos por la vida? Y no solo en la iglesia, no solo en el reino de Dios, en todo nuestro alrededor. ¿Y por qué él no? ¿Y por qué él no se esfuerza igual que yo? ¿Y por qué él no lo ponen a hacer lo mismo que yo? ¿Por qué a él no? Pero cuando nosotros hacemos el servicio por una obligación y no por un privilegio de Dios, provoca ese resentimiento con los demás. Y eso, inclusive, ese es un principio que ocupó el enemigo. Dice: ¿por qué Dios solamente puede ser el que va a recibir todo y yo no? ¿Cómo se compara uno con el otro? Y muchas veces así pasa en el servicio. ¿Y por qué yo sí estoy haciendo la limpieza y por qué esos hermanos no lo hacen, no? ¿Y por qué él lo hace, yo no lo hago? ¿Por qué a mí me ponen a hacerlo? Porque no, siempre un por qué él, por qué yo, por qué él, por qué yo. Cuando nosotros empezamos a hacer eso es porque estamos haciendo el servicio por una obligación y ya perdimos de vista que es un privilegio de Dios hacerlo. Amén. Que es un privilegio. Yo recuerdo, ya estamos haciendo apenas el jueves por ahí que vine a cenar con mi esposa y mi mamá. Estábamos ahí recordando y veíamos cuando empezamos la iglesia en Veracruz. Y a mí me tocó estar en el techo junto con mi papá y estar ahí con las láminas y poniéndole, allá son anclas que les ponen a las láminas para... Ya estábamos arriba en la casa, nos quedamos ahí, no. Ya estamos acá, nos dieron oportunidad de trabajar, no, nos dieron mucha oportunidad de trabajar ahí. Pero no era mi causa, era la causa de Dios y lo hicimos por Dios. Y ahí se quedó una iglesia para Dios. Y Dios puso a quien iba a servir y gloria a Dios. Amén. Yo no digo: Señor, ¿y cuándo me vas a pagar ese trabajo que hice allá? No. Lo hicimos por tu causa, Señor. Amén. Y eso cambia completamente. Entonces yo no tengo resentimiento con los demás, porque si ¿por qué lo hice yo y ellos lo van a disfrutar? No, es el reino de Dios. Es la casa de mi Padre. Amén.
No es mi casa, no es mi causa. Entiendes que es la causa de Dios. Y eso cambia completamente. Eso te quita amargura, eso te trae paz, eso te trae gozo, te trae tranquilidad. Y reina el amor de Dios en tu vida. Y entonces sabes que los frutos del Espíritu Santo están dándose en ti. Amén. Entonces pasa eso. Hay resentimiento a los demás. Exigencias al Señor. Aquí también vemos en Marta que viene exigencias al Señor porque le dice... termina reprochándole al maestro su falta de intervención. Porque dice, Señor, ¿por qué no le dices que me ayude tú? Y cuántas veces, Señor, ¿por qué no le dices que también ellos lo hagan? Señor, ¿por qué no les dices a ellos y a ellos y a ellos? Cuando no tienes, dice la Biblia, te fijas en la paja del ojo de tu hermano. Cuando tienes tú una viga acá adentro que no te deja ver. Pero ahí entre la viga, lo poquito que puedes ver, andas viendo la paja del otro. Cuando dice Dios, no, tú hazlo por mi causa. Y lo demás no pasa nada, Dios se encarga. Amén. María y la prioridad de identidad. En cambio, María se sentó a los pies de Jesús escuchando su palabra. Y no significa que María fuera una perezosa y que, pues sí, María no se puso a hacer nada, ¿no? No, sino que entendió el orden correcto del reino. La relación de hijo antecede la función de siervo. Amén. Antes que ser un siervo de Dios, tú eres un hijo de Dios. Cuando entiendes eso, amén, gloria a Dios. Amén. Cuando entiendes que antes que ser un siervo, tú eres un hijo, cambia tu servicio como siervo. Si tú te acercas a Dios y dices, Señor, soy un siervo tuyo y por eso te sirvo y entonces me convierto en hijo, tu identidad está puesta en el servicio que vas a dar. Pero cuando tú vienes, Señor, yo soy un hijo tuyo y ahora te voy a servir. Entonces tienes el canal correcto para servir, porque sabes que tu servicio va a ser como hijo y no como un siervo. Amén. Entonces tú eres un hijo delante de Dios. Y María entendió eso. Dijo, aquí está Jesús. ¿Cómo crees que me voy a ir a lavar trastes? Si aquí tengo a Jesús, mi comunión y mi presencia con Dios es primero. Y vas a ver que cuando se vaya más rápido los voy a lavar. Amén. Entiendes la prioridad. Que primero eres un hijo de Dios. Que primero es tu relación con Dios. Que primero es tu comunión con Dios. Y cuando te llenas de todo eso, el servicio va a fluir como agua y miel, dice la palabra, va a fluir y va a servir con gusto y con emoción. Y si Él no lo hace, pues yo lo voy a hacer para hacer más, voy a servir más que Él. Y no por ser más que el otro, sino por decir, si no hay quien, yo lo hago, pues todavía tengo energías, todavía puedo hacerlo. Amén. Entonces eso cambia completamente. Jesús no reprendió a Marta por cocinar o limpiar, sino por estar afanada y turbada. Dice ahora, el servicio está bien, que me sirva, sí, pero la intención con lo que lo estás haciendo y lo que está causando en tu vida está mal. Tienes que encontrar el camino correcto. Amén. Tengo otro punto que es el salario efímero, el salario pasajero y el salario eterno. Amén. El empleado trabaja por un sueldo que cobra todos los viernes. Se mueve únicamente por la recompensa inmediata. Pero cuando solo por cumplir con la conciencia para que no le moleste, solo para cumplir lo que le van a pagar, solo para estar aquí el día que tengo que estar, para que no mi conciencia no digas que no has ido a la iglesia o estás faltando a tu relación con Dios, solo por eso cumple, para que no esté ahí el Espíritu Santo haciendo, oye, no te has acercado, estás ahí alejando, te estás enfriando. Dices, bueno, ya fui a la iglesia, ya estuve ahí, ya pasé ahí mi checada y ya, con eso estoy bien. Pero la Biblia nos enseña de hombres que cambiaron la historia porque entendieron la causa de Dios como causa propia. Y uno de esos hombres es David. David, todos conocen la historia de David, la más famosa que tiene. David mató a Goliat. Amén. Con un piedrazo lo mató. Entonces, pero cuando David mató a Goliat, ¿quién era David? No era rey todavía, era un pastorcito. Un pastor que cuidaba ovejas y que en la casa de su padre no había sido convocado a la batalla.
Él no era un soldado llamado para estar en el campo. David estaba en casa y su papá le dijo: oye, David, necesito que le lleves comida a tus hermanos porque ellos sí están en la batalla. Ellos sí necesitan que les sirvas porque están allá arriesgando su vida. Ellos sí están trabajando. David agarra su lonche de comida y dijo: vámonos, pues voy a entregar, voy a cumplir. Cuando llega, deja la comida y escucha a Goliat que está insultándonos y que está diciendo que nadie puede y que está insultando al pueblo de Dios. Y dice David: pero ¿cómo puede ser posible que este incircunciso venga a ofender el pueblo de Dios? ¿Y se dan cuenta? David tenía, como dicen por ahí, parte ahí. No, David había llegado nada más a cumplir su encomienda. David no era un soldado, no llevaba armadura, no llevaba espada, no llevaba nada. ¿Cómo creen que va a venir a ofender el reino de Dios? A ofender al pueblo de Dios. ¿Cómo va a hablar así de mi Dios? Entonces yo aquí estoy. Yo lo voy a enfrentar con la ayuda de Dios. Pero aquí vemos la diferencia de mentalidad. Ninguno de los que estaba ahí lo enfrentaba, porque su posición estaba como un soldado. Pero David, su posición era en ese momento, estaba tomando la causa de Dios, estaba tomando el reino de Dios, estaba siendo coheredero de Dios. Y entonces él dice: yo me voy a enfrentar, yo lo voy a hacer. Yo no vine a ser un espectador, yo vine a contribuir aquí. Y eso era lo único que necesitaba Dios para obrar. Esa disposición del corazón de ser: tú eres el que lo vas a hacer. Y yo te voy a respaldar. Porque lo estás haciendo por la causa correcta. Lo estás haciendo por defender la causa correcta. Con el corazón correcto. Y entonces, ¿qué hizo? Nadie se imaginaba que David iba a matar. Es más, ni lo conocían. Yo creo que cuando lo mató, ¿y quién es ese que lo mató? ¿Es amigo o enemigo? ¿Por qué no? Pero él lo mató. ¿Por qué? Porque Dios sintió esa disposición del corazón de David y tomó la causa de Dios, tomó el reino de Dios y dijo: el reino de mi Padre es mi causa también. Amén. Si están ofendiendo a Dios, me están ofendiendo a mí. Si están en contra de Dios, están en contra de mí, porque ¿cómo? ¿Sí? Y entonces eso cambia la diferencia. Eso hace una diferencia enorme en cómo suceden las cosas. ¿Amén? El mundo te dice: no te comprometas con nada, que no te metas las manos al fuego por nadie, que vivas tranquilo. Pero el reino de Dios se construye con cristianos que deciden dejar de ser espectadores en la tribuna y saltar al campo de guerra. Así se construye, dice la Biblia: esfuérzate y sé valiente. Amén. Sé valiente y vas a ver que Dios se encarga de todo lo demás. Que Dios te respalda. Que Dios es el que va a obrar poderosamente, pero sé tú el que dices: pues me levanto y vamos a darle, porque la causa de Dios es mi causa. Dios quiere que todos seamos salvos. Amén. Pero yo no estoy haciendo nada por la causa. Yo conozco a Dios, conozco al Padre, he comido en su mesa, pero no les enseño a los demás a que se acerquen al Padre, a que se acerquen a la iglesia. Amén. La causa de Dios se tiene que reflejar en nosotros cuando la agarramos en nuestra vida. Amén. Tengo que predicar, tengo que evangelizar. Mi vida tiene que enseñarle a los demás que existe algo mayor y más grande que ellos pueden conocer. Amén. Eso es la causa. Cuando entiendes la causa, quieres hacer y quieres predicar y quieres enseñarles y quieres que tu vida sea un reflejo para los demás. Amén. A mí me cuesta mucho evangelizar. No se me da casi las palabras así con una persona que no conozco. Pero eso no quiere decir que no puedo evangelizar. Es algo que estoy desarrollando y entiendo que mi vida puede evangelizar también a las personas. Que mi vida andando por donde yo vaya esté evangelizando a las personas. A veces uno puede evangelizar mal, puede dar mal ejemplo, pero también podemos dar buen ejemplo. Y tu vida puede ser un reflejo y decir: ¿qué tiene esa persona? ¿Qué tiene ese empleado? ¿Qué tiene ese estudiante? Yo lo quiero saber, yo lo quiero conocer, yo quiero ser como él. ¿Por qué no lo veo triste? ¿Por qué no lo veo cansado? ¿Por qué lo veo siempre gozoso? Porque
¿Qué pasa en su vida? Y entonces nuestra vida es un evangelio andando por todos lados que va a alumbrar a las personas. Amén. Entonces, vamos a meditar en esta palabra. Amén. La iglesia de Jesucristo no es una empresa llena de empleados y que estamos siendo explotados y que no recibimos el pago que corresponde. La iglesia de Cristo es la casa del Padre, es el proyecto de salvación para tu ciudad, para tu colonia, para tu familia, para los que te rodean, que se están destruyendo allá afuera. Esta iglesia, este lugar, esta hermandad, esta fraternidad, somos el propósito de Dios para que las demás personas puedan llegar a Él. Amén. No podemos nosotros quedarnos simplemente con la palabra y decir, no, pues cierran la puerta así que nadie más llegue. Así nos repartimos más presencia de Dios nosotros, ¿no? No, nuestro deseo es que se llene y que lleguen y que conozcan al Padre, que conozcan la casa de mi Padre, que vean qué hay en la mesa de mi Padre y que puedan todos comer de la mesa de mi Padre. Amén. Y que lo que yo hago, el servicio que yo doy, no es por un pago, no es como empleado, es porque yo entiendo la causa de Dios y ahora es mi causa. Amén. Y que yo voy a cumplir el propósito de Dios en mi vida. ¿Hasta cuándo vamos a seguir mirando el reloj espiritual para ver a qué hora se acaba el culto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir actuando como visitantes en la casa donde fuiste adoptado como un hijo? Ya no eres un visitante, eres un hijo de Dios. Somos hermanos tú y yo y estamos en una familia aquí. Amén. Pertenecemos ahora al Padre, pertenecemos al linaje real de nuestro Dios. Amén. Dios no te salvó para que seas solamente un cliente aquí VIP, que vengas a tu asiento y vengo y que me sirvan y me voy. No, eso se queda corto con el propósito que Dios tiene en tu vida. Amén. Eso no va a llenar tu vida a lo que es verdaderamente entender el propósito de Dios y servirle como un privilegio en nuestras vidas. Amén. Hoy el Señor está buscando una generación de cristianos que tiren a la basura su checada del domingo, que si yo ya chequé y ya se me acabó. Ya con esto cumplí. Que se quiten el uniforme de empleados espirituales y digan, Señor, este lugar es mío, esta generación es mi responsabilidad. Hay que orar, yo me levanto y si hay que servir, cuenta conmigo. Amén. Si hay que hacer algo, cuenta conmigo, yo aquí estoy. Tú dime, no lo sé hacer, pero si me enseñas aprendo, como dicen por ahí, ¿no? Amén. Pero Dios está esperando que nos levantemos y eso va a poder expandir el reino de Dios y poder ver que nosotros estamos haciendo el servicio como privilegio a Dios para que las demás personas puedan llegar. Amén. Y si Jesús viniera a evaluar tu casa hoy, ¿te encontraría quejándote, huyendo como un asalariado o sirviendo con la pasión y el fuego de un verdadero hijo de Dios? ¿Cómo nos encontraría hoy Jesús? Aquí está el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo no es un acusador como el enemigo. No viene a decirte, te estoy diciendo para que veas. No, el Espíritu Santo está diciendo, hijo, escucha mi palabra. Ponla por obra en tu vida. Vamos a hacer las cosas bien delante de Dios. Amén. Yo te voy a ayudar, dice el Espíritu Santo. Yo te voy a consolar. Yo voy a estar contigo. ¿Qué te detiene entonces? Amén. Es hora de levantarse, dejar la comodidad de la banca y asumir el lugar y propósito que Dios diseñó para ti y para mí desde antes de la fundación del mundo. Porque por algo tú y yo estamos aquí. Desde antes que fundara el mundo, Dios sabía que tú y yo íbamos a estar aquí. Que cada uno de nosotros. Amén. Los empleados se van a las 6. O en este caso, a las 4. Pero los hijos se quedan a reinar. Amén. ¿Qué vas a hacer hoy? Amén. Así que, si quieres nos seguimos el culto hasta las 6, hasta las 8. Amén, gloria a Dios. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Amén. Pónganse de pie, vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Amén.
Acompáñenme en oración. Bendito Padre Celestial. Gracias Dios, gracias Padre, porque hoy, Dios mío, sé que tu palabra ha hablado en nuestras vidas, Señor. La recibimos, Padre. Abrimos nuestro corazón para que tu palabra entre en nuestra vida, Padre Celestial. La atesoramos en nosotros, Padre Celestial, como piedras preciosas.